Hola, yo soy Daniel y hoy les voy a hablar sobre los temas de control de infección. El primer tema que vamos a ver es el lavado de manos. Para el lavado de manos vamos a utilizar pues agua, jabón y nos vamos a colocar, vamos a abrir la llave suponiendo y nos vamos a colocar el agua. La técnica consiste de la Organización Mundial de la Salud en no separarse las manos hasta que termine el proceso. El primer movimiento que vamos a hacer va a ser rotatorio con las palmas en movimientos circulares de ambos lados sin separar. Después vamos a entrelazar las manos en las palmas, igual, de ambos lados. Y después vamos a hacer un movimiento inverso en el que vamos a doblar los dedos para poder realizar movimientos de un lado al otro. Y por último, vamos a dar movimientos compresionando el dedo para poder limpiar todas las bacterias que se acumulen. Y por último, vamos a limpiar las uñas, que es una zona donde se resguardan demasiadas bacterias, de ambos lados, siempre sin despegar las manos. Por último, vamos a enjuagarnos abriendo la llave. Y por último, nos secamos con papel y cerramos la misma llave con el papel para no tocar las bacterias que se quedaron ahí. Ok, entonces este es el primer tema, que es el lavado de manos. Después tenemos la colocación de indumentaria, que típicamente va a ser una bata, cubrebocas, careta y lentes de protección, así como guantes. Después tenemos la colocación de barreras de protección, que vamos a tener que definir superficies de contacto, que van a ser las áreas que van a requerir un contacto directo con la persona, provocando un foco de infección de contaminación cruzada en tratamientos dentales. Después tenemos los ejemplos, por ejemplo, manijas de lámpara, botón de encendido, ahí apagado, y teléfonos de consultorio dental. Después tenemos a las superficies de transferencia. Estas van a ser zonas que se infectan por el contacto con instrumentos u objetos inanimados, donde se produce una contaminación cruzada, ya que existe una transmisión del patógeno de una persona a una superficie inanimada. Tenemos en los ejemplos a las piezas de alta, baja y triple, así como el cavitrón. Después tenemos a las superficies de salpicado, que van a ser áreas propensas a contaminación por el aerosol emitido por la aspersión de las piezas de mano, produciendo salpicaduras en las superficies cercanas. De los ejemplos tenemos la computadora, la mesa de bandeja de instrumental, escupidera o salivera y la lámpara de iluminación intraoral. Después tenemos que estas áreas van a estar designadas así. Aquí vamos a tener las manijas de la lámpara, la unidad dental, el ajuste del brazo, que es donde se colocan las barreras, típicamente los botones, el ajuste de la cabeza. Todas estas áreas van a llevar barreras de protección y se van a estar cambiando entre paciente y paciente. Después tenemos más de cerca de la lámpara de rayos X, en donde se colocan las manijas para que no exista una contaminación cruzada. Después tenemos el haz de rayos X, que también se le colocan barreras para proteger de contaminación. Y sería todo de colocación de barreras. Después tenemos el tema de lavado y esterilización de instrumental, que consiste en la esterilización, que va a ser puede ser por calor húmedo para bolsas y papel IMS, y calor seco para material que se introduce sin empaquetar. El almacenamiento va a ser por cierre hermético y el material va a durar 30 días para esterilizarse de nuevo. En el sistema de IMSS, Instrumental Management System, previene accidentes de lavado, segmenta por áreas de trabajo y requiere aparato ultrasónico. También se va a esterilizar mediante burbujas. Tenemos una serie de indicadores biológicos que van a determinar la eficiencia del proceso de esterilización mediante tapes que cambian de color. La verificación biológica va a requerirse anotar una fecha de verificación. Se realiza con kit de espora, cada semana se debe realizar y se realiza cuando hay un cambio del proceso, o sea, un aumento de instrumental, cuando existe reparación del instrumental o cuando existe capacitación. Este proceso va a consistir en 7 etapas, que va a ser prelavado, lavado, secado e inspección, separación del instrumental, empaque, método de esterilización y almacenamiento y distribución. Después tenemos
que la esterilización va a ser un procedimiento físico-químico para eliminar microorganismos. ¿Cuándo se debe esterilizar? Cuando el instrumento estuvo en contacto con la saliva, con la sangre o con algún tejido o con la mucosa del paciente. La clasificación según Spaulding va a ser crítico, semicrítico y no crítico. En la crítico quiere decir que entró en contacto con el torrente sanguíneo y se utiliza en cirugía, periodoncia y es un punzocortante. En semicrítico entró en contacto con la mucosa del paciente, entra en contacto con la saliva del paciente y no entra en contacto con sangre. Y en no crítico se utiliza en la piel intacta del paciente, ejemplo el aparato de la temperatura, el termómetro y el tensiómetro. Entonces, antes de esterilizar, necesitamos eliminar la materia orgánica que se crea en el instrumental cuando se trabaja con el paciente. Portar indumentaria de protección, bata, guantes de látex, cubrebocas y guantes de hule. El prelavado va a consistir en sumergir el instrumental en una solución clorada al 10% con un químico como glutaraldehído por 10 minutos. El lavado va a ser manual, con las manos. Va a utilizar agua fría, cepillo metálico, detergente no iónico o líquido. Y el mecánico, realizados por aparato y aparatos ultrasónicos. El enjuague y el secado se va a enjuagar con agua a chorro y secar con una pistola al aire de presión. Secar con toallas desechables. El empaquetado va a requerir lubricar el instrumental y se empaca en papel IEMS, o sea, IMS, que va a ser una envoltura de regalo o envoltura de sobre. Se va a cerrar herméticamente con cinta de identificación y se va a empaquetar en bolsas. Después tenemos la clasificación de los RPBI, que son los residuos peligrosos biológicamente infecciosos, y tenemos que su clasificación va a estar dada por sangre, que su estado físico va a ser líquido, su envasado va a ser recipientes herméticos de color rojo y van a ser estos. Después tenemos a los cultivos de agentes infecciosos que van a ser sólidos en su estado físico, bolsas y su envasado va a ser en bolsas de poliestireno que va a ser de color rojo. Después tenemos a los residuos patológicos, que son sólidos, líquidos y van a estar envasados en bolsas de poliestireno, recipientes herméticos amarillos. Entonces puede estar en un bote, así como una bolsa hermética. Bueno, un bote hermético. Después tenemos a los residuos no anatómicos, que van a estar en un estado sólido o líquidos y van a estar envasados en bolsas de poliestireno o recipientes herméticos rojos. Y luego tenemos a los objetos punzocortantes, que van a estar en un estado sólido y van a estar envasados en recipientes rígidos de poliestireno, de polipropileno, que van a ser rojos y van a ser diferentes a los demás. Van a ser estos. Y por último tenemos a la simbología de RPBI, que vamos a observar que este va a significar corrosivo, reactivo, explosivo, inflamable, toxicología ambiental, biológico infeccioso, explosivo, fácilmente inflamable, peligroso para medio ambiente, nocivo, tóxico y el último va a ser comburente, que es este. Y esto sería todo por mi parte. Gracias por ver el video.